sido un gusto, familia, poder haber compartido el ciclo pasado, un ciclo de Torá, y este año comenzamos uno nuevo. Así que vamos a comenzar con este ciclo que la verdad, como hemos estado también aprendiendo, tenemos que empezar a cada ciclo, empezar a subir el nivel, familia. Tenemos que empezar a poner la varita un poquito más alta y vamos a dar comienzo con este estudio de la porción, de la primera porción de esta semana, que es la porción Bereshit, en el principio. Volvemos a comenzar con un ciclo en la Torá, en donde vamos a cubrir del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 6, 8, ¿ok? Pero me gustaría que en este ciclo poder, como les decía, subir un nivel más. Vamos a ir un poquito más profundo en los conocimientos, vamos a ver un poquito más de información académica. Ya, familia, tenemos que ir subiendo un poquito la vara, como les decía, porque necesitamos crecer, familia. Ya hemos puesto, la verdad, los fundamentos sobre algunos temas principales que vamos a encontrar en la Biblia. Por eso yo lo quiero invitar a cada uno de ustedes que puedan ver o rever las enseñanzas que hemos hecho sobre la herramienta de estudio que estamos usando, que es la metodología que nuestro hermano y maestro Rico Cortés nos ha enseñado, en donde hay una lista de reproducción en el canal La Biblia en su contexto, aquí abajito está, por aquí abajo, la Biblia en su contexto, que ustedes van a poder profundizar en cada uno de los temas de la metodología, en justicia y bondad, nueva creación. O sea, tenemos toda una serie de temas que nos va a ayudar a comprender la escritura en su contexto original. ¿Qué es lo que la mentalidad o qué es lo que la persona, la audiencia original, podríamos decir, de la Biblia, de la Torá, está entendiendo? Entonces, yo los invito a que vayan, busquen esta lista de reproducción, que puedan repasar cada uno de los temas, porque este ciclo no va a ser la excepción. Este ya es el tercer ciclo de Torah que estamos haciendo aquí en la Biblia en su contexto. Entonces, ya es algo que lo tenemos, información que ya tenemos que tener, el conocimiento preaprendido, entonces ya tenemos que conocer el vocabulario. Por eso yo les invito a que vayan, vean, revean esos estudios, que podamos tener siempre fresca en nuestra mente lo que son estos conceptos y los vamos a poder utilizar en cada una de las porciones. Entonces, hoy me gustaría que pudiéramos leer el capítulo 1 y en base al capítulo 1 vamos a hacer el estudio de esta semana, ¿ok? Me gustaría que aquellos que quieran participar con la lectura puedan levantar su manito para leer, aquellos que quieran participar. Amén. Vamos con mi hermana Silvia. Yo voy a compartir la pantalla y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a tomar como base para este estudio el capítulo 1 de Génesis, que es un capítulo muy conocido, pero necesitamos entender algunos aspectos que hay aquí en este capítulo, ¿ok? Vamos a comenzar, mi hermana Silvia. Cuando puedas, le pido a mi hermano Aldo que le pueda dar paso a la hermana Silvia para que pueda leer. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el final, mi hermano. Amén. Amén. Ay, más grande. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Hashem, sea la luz, y fue la luz. Y vio el Hashem que la luz era buena, y separó Hashem la luz de las tinieblas. Y llamó Hashem a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Hashem, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Hashem la expansión, y separó, allá, ¿dónde estoy? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Hashem a la expansión cielo, y a la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Perdón. Dijo también Hashem, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Hashem a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Hashem que era bueno. Después dijo Hashem, produzca la tierra hierbas verdes,
hierbas que dé semilla de árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Hashem que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hashem, las dos grandes, Hashem, perdón, me equivoqué ahí. Dijo Hashem, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan señales para las estaciones, para días y años, y sea para por lumbreras en la expansión de los cielos para cubrir sobre la tierra. Y fue así, e hizo Hashem las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en Hashem en la expansión de los cielos, sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar. Puedes subir un poquito más porque me está mi nombre, o lo voy a sacar mi nombre. Así no me pierdo, hermanito. Perdón, hermanos, ¿eh? Tenía el nombre mío puesto ahí. Dijo, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Dijo Hashem, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Hashem los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Hashem que era bueno, y Hashem los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Hashem, produzcan la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Hashem animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Hashem que era bueno. Entonces dijo Hashem, hágase al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Hashem al hombre a su imagen. A imagen de Hashem lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Hashem. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Hashem, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Hashem todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Amén. Gracias, mi hermana. Wow. Miren, familia, qué interesante. Hemos ahora comenzado con este capítulo, que es un capítulo que la verdad que lo conocemos muchísimo. Es el capítulo que habla sobre la creación. Es interesante ver, y miren, yo lo tengo marcado a propósito aquí. ¿Cuántas veces se dice en este capítulo que Dios creó y era bueno? Miren, en el verso 3 dice que la luz era buena. En el verso 10 y Dios era bueno. Y en el verso, miren, en el verso 12 también, que era bueno. Y miren cuántas veces se repite que es bueno, que era bueno, que es bueno, y termina diciendo en el capítulo, y vio que todo era bueno en gran manera. Esto es bien interesante porque vemos cómo, de alguna forma en la creación el Eterno dice, todo era bueno y bueno en gran manera. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se usa este vocabulario? ¿Y por qué se está usando este vocabulario
de la creación en el primer capítulo? ¿Cuál es el mensaje? Esto es algo que queremos y necesitamos entender. ¿Cuál es el mensaje, la esencia del mensaje que el Eterno le está dando al pueblo de Israel? Nos está dando a nosotros. Pero recuerden, hay algo que hemos estado aprendiendo, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay una audiencia original, hay una audiencia que está recibiendo el mensaje de voz de Moisés. Recuerden que el libro de Génesis fue escrito por Moisés a una audiencia que estaba saliendo de la esclavitud en Egipto. Le está contando la historia de la creación. Entonces, ahora, para poder entender esto, vamos a necesitar utilizar la metodología de estudio, como les decía en un principio, en donde vamos a considerar para este estudio, vamos a estar considerando los siguientes temas. Así podemos nosotros también tener un poquito de idea para usar la metodología. Vamos a considerar capítulo 1 al capítulo 6, principalmente de Génesis, va a primordiar el tema de caos y orden. Es un tema bastante interesante. Yo los invito, como les decía, vayan y busquen los estudios de la herramienta de estudio que utilizamos. Hay dos estudios que van a hablar directamente del caos y el orden, definiendo qué es el caos y el orden y poniendo ejemplos prácticos en la escritura para que podamos considerar este tema. Pero vamos a ver que en el libro de Génesis va a, podemos decir, predominar este tema del caos y el orden, donde el Eterno está de alguna forma poniendo en orden, haciendo una creación perfecta, está relacionado con nueva creación y con un espacio sagrado. Pero para poder entender mejor esto, vamos a usar la escalera educativa y vamos a considerar la arqueología bíblica y el contexto cultural. ¿Por qué? Porque recuerden, hay una audiencia original, hay una audiencia que está recibiendo este mensaje, que esta audiencia está sumergida dentro de una cultura en donde hay conceptos que quizás hoy, si nosotros tratamos de entender las escrituras de forma literal, no lo vamos a entender. Porque muchas veces consideramos que el vocabulario de Génesis es literal. Bueno, familia, tenemos que ir ahora al contexto cultural para darnos cuenta si es literal o no. ¿Por qué? Porque si yo considero que esto es literal, puede ser que genere confusión o que no entienda la esencia del mensaje. Porque recuerden, no somos la audiencia original, no fue escrito para nosotros que vivimos de este lado del mundo, en un tiempo moderno, en donde nuestra cultura es totalmente distinta a la cultura del antiguo Medio Oriente. Entonces, nos vamos a enfocar en estos puntos y vamos a tratar de analizar lo más que podamos este capítulo 1 de acuerdo al contexto cultural en donde vamos a considerar, como les dije, caos y cosmos, arqueología y el contexto cultural, ¿ok? Pero me gustaría empezar con una pregunta. En el capítulo 1, verso 1, dice, está hablando de, en este caso dice, en el capítulo 1:1 dice, y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice que creó, ¿ok? Y esto es bien interesante porque la palabra crear es la palabra hebrea, vamos a hacer aquí el estudio de la palabra, es la palabra crear, vamos a hacer aquí estudio de la palabra, ¿ok? Vamos a abrir el estudio, es la palabra Bara. Es el estudio, es la palabra bara, que significa crear, que tiene que ver con nacer, hechos. Miren, todas las palabras que se pueden, o sea, cómo se puede traducir esta palabra bara, pero principalmente se usa como crear. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 1:1, Génesis 1:21, 27, 28, 27, 27, Génesis 2:4, 5:1. Miren, en los salmos también se utiliza como crear. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, familia. ¿Qué entendemos por crear? Es una pregunta que, por ejemplo, el profesor John Walton, que habla sobre el contexto cultural del Antiguo Medio Oriente, nos hace. ¿Qué es, qué entendemos por crear? ¿Qué es crear para nosotros? ¿Ustedes qué creen, familia, que es el crear? ¿O cómo lo entendemos nosotros desde nuestra perspectiva occidental? ¿Qué es el crear? Es algo que tenemos que pensar porque muchas veces al no tener nosotros definido qué es crear o cómo se entendía en el contexto cultural qué es la creación, entonces vamos a entender que como que Dios hizo todas las cosas nuevas desde el principio, o sea, que creó todo desde la nada. Acá dice mi hermana Rosario es hacer, planear, o sea, y es correcto. O
sea, para nosotros, desde este lado del mundo, el crear tiene que ver más con una cuestión que tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el hecho de hacer, de formar, de hacer algo nuevo, tiene que ver con algo físico, familia. Ahora la pregunta ¿es realmente eso que lo que entiende la audiencia original? ¿Es eso lo que entiende con el tema, con el término crear o con el hebreo bará? Es algo que nosotros tenemos que considerar, familia, porque en sí nosotros estamos considerando y entendiendo la escritura de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo. Y si nosotros definimos crear, es el hecho de hacer algo físico. Tiene que ver algo que tiene que ver con lo físico, hasta también puede estar relacionado con lo emocional. Miren, vamos a compartir esto y quiero compartirles esta información que proviene del comentario ilustrado de Sondervan de John Walton, que tiene que ver con el término crear. Acá permítanme que agrando la pantallita un poquito. Y miren, le dice crear, creado. Miren lo que dice, si la creación es el acto de traer algo a la existencia, y esa es la percepción que nosotros tenemos, es el hecho o el acto de traer algo a la existencia, debemos preguntarnos qué constituía la existencia en el mundo antiguo. En nuestra cultura consideramos que la existencia es material, es decir, que tiene moléculas o ocupa espacio y se extiende a la energía y las partículas subatómicas. O experiencial también puede ser, algo experiencial, algo que tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, abstracciones de como el amor o el tiempo. Sin embargo, esas definiciones están determinadas culturalmente. En cambio, en el mundo antiguo, algo existía cuando tenía una función o un papel que desempeñar. Miren cómo es el entendimiento de lo que es la existencia o la creación de acuerdo al antiguo Medio Oriente o a la mentalidad antigua. Porque recuerden, la Biblia no fue escrita en el siglo XXI, fue escrita mucho más antes. Entonces, tenemos que entender que para el mundo antiguo, el crear la existencia tiene que ver con función y un papel a desempeñar, con rol y función, ¿ok? En Mesopotamia, una forma de lograr esto era darle un nombre a algo. Ahora vamos a ver por qué es tan importante que cada cosa tiene un nombre o los nombres son tan importantes en el contexto bíblico. Porque miren, dice que en la cultura mesopotámica, una forma de lograr esto, de determinar la existencia de algo, es darle un nombre a algo. Porque un nombre designaba la función o el papel de una cosa. Así en el relato bíblico de la creación del cosmos comienza cuando en lo alto no se dio ningún nombre en el cielo, ni abajo se llamó por nombre al inframundo. Cuando no se había engendrado ningún dios, ninguno era llamado por nombre, ningún destino estaba ordenado, entonces se formaron los dioses. Miren cuál era la mentalidad de la Mesopotamia. La Mesopotamia tampoco arranca con una historia de la creación basada de la creación del ser absoluto, sino que al no haber nombres, no había función, no había un rol, un papel, entonces ellos entendían en su cosmovisión de que no había una existencia y que después crearon a los dioses y los dioses fueron dando función, se les dio función a los dioses y los dioses fueron dándole función a la creación que ellos existían. Recuerden, cosmovisión no tiene nada que ver con estudiar los cosmos o algo cósmico o algo, podemos decir, que tenga que ver con, podemos decir, con algo místico, sino que cosmovisión es el término que determina la visión del mundo de una sociedad, cómo una sociedad percibe el mundo. En este caso, la cosmovisión mesopotámica tiene esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo, que el mundo no existía hasta que se empezó a dar función, se empezó a ponerle nombre, en donde por ellos empezó primero de la existencia que era que no había función, no había rol para la existencia. Entonces ellos qué hicieron, entendieron que primero tuvieron que nombrar a los dioses para que los dioses puedan ahora darle función a lo que nosotros hoy creemos. Eso es lo que era la mentalidad del contexto de la Mesopotamia, de la cultura mesopotámica. Vamos a seguir leyendo qué más información tenemos aquí.
En los relatos egipcios, y acá prestemos atención porque recuerden que Israel fue esclavo y estuvo en esclavitud durante 80 años en Egipto, pero permaneció más de 400 años y llegó a un punto en que se había sincretizado la cosmovisión de Israel con la cosmovisión de Egipto. Por eso tenemos que prestar mucha atención cuando hablamos de Egipto en el contexto cultural, ya que es la sociedad en la cual Israel estuvo viviendo por mucho tiempo. Entonces, miren, en los relatos egipcios la existencia se asociaba con algo que se había diferenciado. El dios Atum, no Atún, sino el dios Atum, se conceptualiza como la monada primordial. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la monada primordial? Porque muchas veces no vamos a entender estos conceptos. El concepto de monada primordial puede referirse a la idea de una unidad indivisible que esa es la fuente de todo lo que existe. Miren lo que dice, la monada primordial puede referirse a la idea de una unidad indivisible que es la fuente de todo lo que existe. O sea que el dios para Egipto, el dios Atum, era el que de donde provenía toda la existencia, quien le daba una función y le daba un rol a la creación de acuerdo a la perspectiva egipcia. La singularidad que encarna todo el potencial del cosmos, de aquí todas las cosas fueron separadas y por lo tanto creadas. El relato de Génesis incluye ambos conceptos cuando Dios separa y nombra. El verbo hebreo real, crear, bara, también enfoca nuestra atención en esta dirección. Se tiene que ver más con la dirección de que todo depende de un Dios, que hay una fuente de donde emana la existencia, y para Israel no es el Dios Atum, sino que es el Dios de la creación, es Hashem, ¿ok? Es muy parecido, pero hay cosas que van a ser muy distintas. En la Biblia, solo Dios puede realizar estas acciones de traer algo a la existencia. Lo que es aún más intrigante es que los objetos de este verbo apuntan consistentemente hacia su conexión con la existencia funcional más que con la existencia material. Esto es muy parecido a la forma de pensar del antiguo cercano oriente, según la cual era más importante determinar quién controlaba las funciones que quién o qué le daba a algo su forma física. En el mundo antiguo, algo se creaba cuando se le daba una función. Allen, que es un comentarista, también dice, acepta esta perspectiva antigua común como cuando resume el pensamiento egipcio al observar que las explicaciones egipcias son más metafísicas que físicas. En el mundo antiguo, el cosmos se parece menos a una máquina y más a un reino. Miren qué interesante. Entonces estamos viendo que el término de crear tiene que ver con algo más que dar forma o hacer algo material. En la mentalidad antigua estamos viendo que el crear está hablando de que tiene que ver con darle rol, propósito y función a las cosas. Y es algo que vamos a ver en el capítulo 1, porque empieza hablando el Eterno de que empieza a separar y después que hace una separación, empieza a darle a cada cosa su función. ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente estamos viendo que está hablando a grandes rasgos. Esto es bien interesante, porque cuando nosotros continuamos leyendo, miren, vamos a leer el verso 2, y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si la creación, como creíamos, era que la creación comenzó de cero. Entonces, ¿por qué dice, y no sé si se han preguntado eso, por qué dice que estaba desordenada y vacía? Si estaba vacía, ¿por qué iba a estar desordenada? Y si estaba desordenada, ¿por qué estaba vacía? ¿Qué está queriendo decir con este juego de palabras? ¿Por qué? Porque acá esto nos está dejando ver que la verdad, antes de que Dios empezara a dar la función a las cosas, había una creación, que algo aconteció que esa creación terminó desordenada y vacía. Pero
Y para poder entender esto, porque si nosotros esto lo entendemos como literal, aquí surge un pequeño problema, algo que no tiene coherencia. Si Dios está creando de cero las cosas, ¿por qué va a estar desordenado? Hubiera dicho simplemente estaba vacío y Dios empezó a crear las cosas. Pero no, está diciendo estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de desordenado y vacío? Y esto lo vemos en el español, que dice desordenado y vacío. Ahora, vamos a entender qué es esto del desordenado y vacío, qué es lo que se entiende, cuál es el concepto del antiguo Medio Oriente. Y ustedes se preguntarán por qué estamos viendo todo esto. Familia, lo estamos viendo porque necesitamos conocer la esencia del mensaje, la esencia de estos primeros capítulos del libro de Génesis, que la verdad, vamos a ver que el vocabulario no es algo literal 100%, sino que tiene que ver con un uso metafórico, con algo que, un concepto que la audiencia original entiende para darles un mensaje. Y vamos a descubrir ese mensaje. Entonces vamos a profundizar un poquito más con respecto a lo que dice con respecto al capítulo 1, verso 2, que habla de vacío y desordenado. ¿Qué otra forma de traducirlo es sin forma y vacío? ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice, esto proviene también del mismo recurso de John Walton y miren lo que dice, sin forma y vacío. Antes de la creación, los textos egipcios hablan de, de lo inexistente. En su pensamiento, este reino inexistente sigue estando presente en el mar, en el cielo oscuro de la noche e incluso en el desierto. Lugares sin papel, sin función. En el estado de inexistencia egipcio anterior a la creación hay dos elementos, aguas primigenias y oscuridad total. En hebreo, sin forma, tohu, también se usa para referirse al desierto. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 32:10. Miren qué interesante. En Deuteronomio 32:10, cuando habla del desierto, está hablando de algo que es sin forma, tohu. ¿Ok? En general, designa una situación en la que la falta de valores positivos como el propósito y el valor, como resultado más apropiado traducir sin función en lugar de sin forma. Y puede verse que es similar en algunos aspectos a la inexistencia, perdón, al inexistente egipcio. Es decir, que el Eterno cuando está diciendo está desordenado y vacío o sin forma y vacío sería la forma correcta. Dice que había un orden, una creación que estaba en caos, que no había rol, que no había propósito, que no había función. Y parte desde un vocabulario muy similar que era muy conocido en el contexto egipcio, de aguas primigenias y una oscuridad total. Si nosotros leemos los primeros versos del capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que está hablando justamente de este concepto de aguas y oscuridad, en donde ahora por el Espíritu de Hashem, por el Espíritu de Dios, el Eterno empieza a traer orden y a dar función a la creación. Empieza ahora a existir de acuerdo a la mentalidad o a la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Esto también se evidencia en Jeremías capítulo 4, 23, que justamente también habla sobre asolado y vacío. Es el mismo concepto, donde se usa el mismo para dar, donde se usa el mismo par de términos hebreos. Allí se hace referencia a un retorno a un estado no funcional, no productivo, y el texto describe más a fondo esta situación delineada. Las diversas áreas del cosmos que están volviendo no funcionales o donde el orden y la productividad están amenazados. Todo esto encaja muy bien con la explicación dada en el comentario anterior. El texto pronto describiría la actividad de Dios al traer el cosmos a la existencia, entendiendo en términos de función, no de forma. O sea que el Eterno está usando cosas ya creadas y empieza a darles ahora que una función. Así, el relato comienza con una condición no funcional, que de manera similar al pensamiento egipcio, consiste con aguas primordiales y oscuridad, lo inexistente. O sea, ahora entienden que lo que es inexistente no tiene que ver en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, no tiene que ver con
algo que no tenía forma, algo que no existía físicamente, sino que es algo que existía físicamente, pero al no tener función, no existe. Esa es la mentalidad de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Esa es la mentalidad en donde yo puedo tener un objeto hecho, pero si yo no le doy función, eso no existe, es inexistente, no tiene existencia. Hasta que se le da una función, entonces, ahora, de acuerdo a cómo funciona el mundo para los egipcios, ahora entienden que, ok, eso ahora sí existe y le puedo dar una función y tiene un rol y un propósito por el cual yo voy a usar ese objeto. Exactamente lo que está haciendo el Eterno. Está usando ese mismo vocabulario. Esto marca un precedente contracultural muy grande, porque vemos que el Eterno está tomando el concepto de lo que era la creación o lo que se entendía como existente e inexistente en el antiguo Medio Oriente, lo está tomando ese vocabulario y lo está trayendo a la historia de la creación desde una cosmovisión totalmente distinta, en donde en este capítulo 2 hace una, podemos decir, expresión o dice que el Espíritu de Dios, y miren cómo dice, vamos a leerlo de vuelta, vamos a leerlo de vuelta, porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. O sea, estamos hablando el mismo concepto. Ahora, miren, recuerden que para los egipcios, el dios Atón era el dios que podemos decir que es el dios que le daba función a la creación. Entonces, la mentalidad de Egipto, egipcia, en su cosmovisión, era este Dios que a dedo empezaba a darle la función a las cosas. Recuerden, Israel sale de Egipto y su forma de ver el mundo se había sincretizado con los egipcios. Y eso es algo que lo vamos a ver mientras vamos avanzando en las porciones. Vamos a ver cómo el Eterno tiene que lidiar con la cosmovisión sincretizada de Egipto con la de Israel. Recuerden que por más de 400 años Israel vivió en Egipto y adoptó cuestiones de la cultura egipcia y ahora el Eterno tiene un propósito con este libro, el libro de Génesis. Y el propósito es el propósito de cambiar la cosmovisión de Israel, de cambiar la visión de cómo el mundo funciona para Israel, para nosotros. ¿Por qué digo para nosotros? Porque así como lo está haciendo el Eterno con Israel saliendo de Egipto, así lo está haciendo con nosotros cuando estudiamos la Torah. Él está cambiando la percepción de cómo funciona el mundo. Y aún más, miren familia, comenzamos el ciclo con esta porción, en donde en este ciclo el Eterno nos está volviendo a decir, ok familia, vamos a comenzar de nuevo, pero necesitamos cambiar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Y hay una forma correcta de verlo, que es como el Eterno dice que hay que verlo. Entonces tenemos que descubrir cómo es esto. Recuerden, esto fue escrito a una audiencia que estaba lidiando con una mentalidad que era creerle a Dios, a Hashem, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que creó el cielo y la tierra, y lidiar con un pensamiento que estaba arraigado en la mentalidad egipcia. Y como yo les digo, lo vamos a ver a esto, cómo se va a desenvolver en la historia de Israel, cómo el Eterno una y otra vez tiene que lidiar con este sincretismo de estas dos mentalidades. Entonces, vamos ahora a entender un poquito más cuando profundizamos en el Espíritu de Dios. ¿Por qué se hace esta aclaración y no dice dioses? Porque esa era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. De la inexistencia se le dio función a los dioses y los dioses empezaron a dar función a la creación, en donde va a haber dioses buenos y dioses malos, en donde para el antiguo Medio Oriente existían los cielos, la esfera de los cielos que en donde habitaban los dioses buenos y la esfera del inframundo o como nosotros lo conocemos como el infierno, que ellos regían esta zona y eran dioses malos, ¿ok? Pero todo dependía de la percepción de la persona, ¿ok? Porque para algunas personas los dioses del inframundo eran buenos y los del cielo eran malos. Todo era de acuerdo a percepciones y de lealtad a sus ídolos y deidades, ¿ok? Pero miren qué interesante cómo es que funcionaba la mentalidad del antiguo Medio Oriente, cómo funcionaba el cosmos, cómo funcionaba la creación para el antiguo Medio Oriente, en donde había una esfera que eran los cielos, donde estaban los dioses buenos, estaba abajo de la tierra lo que era el inframundo o debajo de los mares, el inframundo, en donde habitaban los dioses malos,
que atormentaban a la esfera que estaba en el medio, que era la humanidad, la tierra como hoy la conocemos. Y que estos dos poderes luchaban constantemente, cósmicamente, luchaban unos con otros para tener dominio sobre la creación física. Y eso era la cosmovisión, la forma de ver el mundo. Pero es interesante que ahora el Eterno, y ahora entendemos por qué el Eterno usa tanto la palabra es bueno. Porque para la cosmovisión de Israel no existe cosa tal como esta lucha de poderes entre los dioses buenos y los dioses malos. Es más, dice en ningún momento en este capítulo que habla sobre la creación, dice que hay una ayuda en la creación. Es Dios mismo creando, es Dios mismo llamando a la existencia a su función. Es Dios mismo, no hay otro Dios. Y esto es interesante porque esto va en contra del pensamiento del antiguo Medio Oriente. Ahora vemos que es un único Dios que está poniéndole la función a las cosas. A lo que era inexistente para la mentalidad egipcia, por ejemplo, ahora el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le está dando función. Y esto es algo que va en contra de la cosmovisión y va en contra de la cultura de ese momento. Y por eso se hace la aclaración de el Espíritu de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué podemos hablar sobre el Espíritu de Dios. Aquí tengo esta notita y quiero compartírselas aquí. Mi hermana Rosario, ¿puede leer este primer párrafo? Sí, mi pastor, el que puso usted Sí, en el en que la está en pantalla, pantalla. mi hermano. En Génesis, la potencialidad en las condiciones primigénicas está representada en la presencia del Espíritu de Dios, puesto que las fuentes mesopotámicas a menudo presentan un viento que agita o enturbia las aguas primigénicas como preludio de acto creativo. Muchos intérpretes han traducido esta frase como viento poderoso. Nótese como en este versículo el viento, espíritu, se encuentra en paralelismo con la oscuridad y por lo tanto es para el pasaje caótico. Déjenme sacar la manito porque si no, Ahí ahí está. está. Si bien es cierto que la palabra hebrea rúa puede referirse tanto a espíritu como a viento, siempre que la palabra aparece con Dios se refiere a espíritu. En este caso, entonces, el motivo de la potencialidad de Egipto es más significativo que el motivo de las aguas agitadas de Mesopotamia. Dicho esto, también debemos señalar que la potencialidad en las tradiciones egipcias está dentro de las aguas primigénicas. A ver, más importante en el concepto Egipto del Ka, que es la fuerza vital, es decir, el espíritu, tanto de los humanos como de los dioses, y está asociado con conceptos regenerativos. Creían que la totalidad de la creación contribuía la suma de la fuerza vital del Dios creador. El Ka divino puede ser el más cercano al Espíritu de Dios, israelita. No hay ningún elemento de viento en el Ka egipcio. Gracias, No mi hay hermano. ningún... Sí, Listo, vamos muy a bien. analizar esto hasta aquí. Pero seguro se están preguntando, ¿y esto cómo funciona con la Biblia? Miren, familia, aquí lo que está comparando John Walton, está comparando lo que es la percepción de esto, de cómo era el acto de la creación. Acá dice, en el capítulo 1:2 dice que era el Espíritu de Dios que estaba sobre las aguas. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recuerden que las aguas en el concepto del antiguo Medio Oriente tienen que ver con caos, con desorden, tienen que ver con el inframundo. Y por eso ahora entendemos, cuando estamos conociendo la mentalidad del antiguo Medio Oriente, estamos comprendiendo que el Eterno está haciendo un presente contracultural en donde Él está diciendo
todo esto es bueno, por eso vemos que se repite tanto en este capítulo 1 que era bueno, era bueno, era bueno, y en gran manera era bueno, porque nos está dejando entender que no hay un inframundo como lo creía lo que era la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente, sino que también nos está diciendo que ahora sobre lo que el mundo creía que era inexistencia, sobre lo que el mundo decía esto es caos, esto es algo peligroso, que eran las aguas, dice el Eterno, sobre esas aguas se movía su espíritu. Y esto tiene que ver con un precedente contracultural, porque miren, para los mesopotámicos, la creación venía a través de un viento poderoso que agitaba o enturbiaba estas aguas, es decir, que nos está dejando saber que para que haya una creación, una existencia, más que creación, una existencia, había que pasar por un periodo de caos, de turbiedad, y que ahora podía existir algo. En cambio, para los egipcios era a través de un concepto que era el Ka, que era una fuerza vital. No era un espíritu, sino que era una fuerza vital. Se puede entender como un espíritu, pero era una fuerza vital, que estaba tanto en los humanos como en los dioses. Y que era algo que tenía que ver con la regeneración. Pero aquí vemos que el Eterno, al aclararnos que el Espíritu de Dios, o sea, no era la fuerza vital de Dios, sino que era su propio Ruach, su propio espíritu que andaba por las aguas, entonces esto marca un precedente contracultural, en donde vemos que en Egipto no hay algo como el viento, sí en los mesopotámicos. Entonces vemos que en este vocabulario el Eterno está lidiando dentro de Israel con dos cosmovisiones. Hay algunos que seguro tenían la cosmovisión mesopotámica y otros que seguían sumergidos en la cosmovisión egipcia. Vamos a seguir leyendo qué más dice. No hay ningún concepto de espíritu atestiguado en ningún otro lugar del antiguo cercano oriente. En algunos textos egipcios tardíos, el viento es una manifestación del dios creador Amón y sirve como catalizador para la creación. Lo más importante es que está involucrado en el surgimiento del montículo primogénito, a partir del cual se desarrolla toda la creación egipcia. El paralelo principal en este versículo, entonces, es la implicación de la potencialidad creativa en la interacción entre el viento, Ruach, espíritu, que procede de Dios y las aguas primigenias. O sea, estamos hablando de que ahora el Eterno está marcando un precedente contracultural, en donde dice no depende de la fuerza vital de Amón, ni tampoco del viento eh, tempestuoso, del viento poderoso que creían los mesopotámicos, sino que todo depende del Eterno. Que toda la creación, el único Dios que le puede dar la función a la creación que hoy nosotros conocemos es Hashem. Él creó todo y todo lo creó, todo le dio una función y es todo bueno, muy bueno en gran manera. Y miren, porque justamente termina el capítulo 1 hablando sobre los mares, que tienen que ver en el antiguo Medio Oriente, como les decía, tiene que ver con caos, tiene que ver con el inframundo. Y el Eterno dice, yo creé, yo le di función a las aguas en el mar y al darle función a las aguas en el mar, yo creé los seres del mar y vi que todo esto es bueno. ¿Por qué? Porque la percepción del antiguo Medio Oriente, todo lo que habitaba en el mar eran dioses del inframundo. Mientras que para Israel, ahora su percepción tiene que cambiar y ya no tiene que haber esta separación entre dioses buenos y dioses malos. No tiene que haber esta separación entre el cielo y el inframundo. Todo lo creó el Eterno. Deuteronomio 29, Deuteronomio 30, no, perdón, Deuteronomio 8, 30, 34, si no me equivoco, dice que el Eterno es el único Dios, en el cielo como abajo en la tierra. Abajo en la tierra es el único Dios, no tiene ayuda, no tiene ayudadores, no hay dioses que lo ayuden, Él es el único creador. Él es el único Dios que ha creado todas las cosas. Y esa es la percepción que ahora estamos viendo, que el vocabulario que se usa, estamos viendo que no es un vocabulario literal, sino que es un vocabulario que está más relacionado con el contexto cultural y que ahora la audiencia original entiende
que la creación no depende de los dioses de Egipto, de los dioses de Mesopotamia, sino que hay un solo Dios creador. Esto es algo bien interesante. Y por eso vemos que ahora el Eterno siempre está recalcando, todo es bueno, y empieza a hablar y creamos, y creé esto, y creamos esto, y le dimos función. Y por eso cuando nosotros analizamos la creación, vamos a ver que empieza a poner en orden, y después de poner en orden, empieza a traer función, a darle función a las cosas. Lo mismo sucede con el hombre. Lo forma y le da una función. Hasta que el hombre no tiene una función, la humanidad no tiene una función, no estaba en caos. Bueno, exactamente es lo que el Eterno está haciendo. Ahora, tengamos esto en mente con un pueblo que está saliendo de Egipto, un pueblo que ahora asocia todo lo que les pasó con caos, todo este caos, ahora ellos lo están asociando y quizás están entendiendo, ok, ahora todo lo que vivimos, y recuerden que también, como leíamos recién, el crear tiene que ver, esta palabra bará en el hebreo también está relacionada con el desierto. ¿Y de dónde sale Israel? De Egipto, que representa el pecado, el caos, la opresión. ¿Y es llevado dónde? Al desierto, al bará. ¿Para hacer qué? Para ser creados. No quiere decir que empezó de cero, sino que está tomando algo que ya existe, el Eterno, que es Israel, los hijos de Jacob, y le está dando una función. Ahora tenemos que descubrir cuál es esa función de Israel. Y eso es algo que vamos a ir descubriendo durante todo este caminar en la Torah, durante este ciclo. ¿Cuál es nuestro rol, propósito y función como Israel? Hemos sido llevados al desierto con un propósito. Esto es bien interesante también. Y ahora podemos ver cómo esto está funcionando en la creación. Ahora vemos cómo la audiencia original está entendiendo este mensaje, en donde ahora está entendiendo de que el único Dios que creó las cosas es el Dios que está en el cielo, que es el eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que creó el cielo y la tierra y no hay otros dioses. Esto es bien interesante, familia, porque eso es algo que tenemos que tener en mente para este nuevo ciclo de Torah, en donde tenemos que hacer una separación de nuestra forma de entender el mundo. Tenemos que considerar que quizás como hemos aprendido a ver el mundo, no es la forma correcta y tenemos que aprender la forma correcta. Y por eso el Eterno en este ciclo empieza una vez más con Génesis capítulo 1:1, en donde nos dice que la creación estaba desordenada, estaba vacía, pero el Eterno fue quien empezó a darle la función. Miren, algo interesante que quiero compartirles, un comentario que hace Rashi, que esto está en el Humash, que habla sobre este punto de cómo los sabios también entienden este punto de la creación. Ya vimos el aspecto de lo que es desde el contexto cultural de los descubrimientos arqueológicos, porque todo esto proviene de tablillas que hablan sobre, por ejemplo, las Enuma Elish, Gilgamesh, las epopeyas de Gilgamesh, o sea, son todos escritos que nos dan una percepción de cómo era que el antiguo Medio Oriente percibía el funcionamiento del mundo. Ahora tenemos esos escritos y tenemos la Torah. Y vemos que la Torah usa vocabulario, pero con un sentido, con un propósito, de que entiendan, de que para que entendamos, no para que entienda Israel, sino que para que entendamos también nosotros, porque hoy también tenemos que lidiar, familia, con esta mentalidad dividida en que existen dos mundos, uno bueno y uno malo. Familia, el Eterno nos está diciendo, no hay tal cosa. En donde el Eterno dice que todo fue creado y fue bueno y muy bueno para él. Delante de sus ojos todo lo que se creó es muy bueno. Entonces yo los animo que en este ciclo de Torah entremos con esta mentalidad en la cual no hay dos mundos, sino que hay una sola creación y que el Eterno lo creó y lo creó todo para bien. Todo es muy bueno, dice el Eterno. Pero miren lo que dice Ramban, hace un comentario con respecto a esto, y dice, Ramban, comenta que la Torá narra la historia de los 6 días de la creación, a fin de establecer que Dios es el único creador y refutar las teorías de aquellos que sostienen que el universo es eterno o que surgió a través de una colosal coincidencia o por accidente. Hablando del Big Bang. Esto Esto está implícito en la narrativa de los primeros 6 días,
pues la Torá no proporciona detalles específicos con relación al proceso de la creación, así como tampoco hace mención de los ángeles ni de otros seres incorpóreos. La historia de la creación nos esboza solo en términos muy genéricos, cuando surgieron las principales categorías del universo, porque su propósito principal es afirmar que nada surgió excepto por mandato de Elohim. Miren cómo lo entienden los sabios. Todo surge por el mandato de Dios. Todo proviene de Dios. Entonces, la esencia del mensaje, al considerar ahora tanto lo que entienden los sabios como también lo que se entendía en la cultura en el momento en que Israel sale de Egipto, el Eterno está dejando bien claro un precedente contracultural en donde le dice, no es como creen los egipcios que existe el mundo, no es como los mesopotámicos que dicen que existe el mundo, sino que hay una sola forma de verlo y que Dios creó todas las cosas y todo para Dios es bueno. Y ahora, que dependiendo de mi circunstancia, de mi cultura, de mis tradiciones, yo voy a ver, de acuerdo a mi perspectiva, que hay muchas cosas que para mí pueden ser malas, bueno, eso es algo cultural. ¿Saben qué, familia? Dejemos lo cultural, dejemos la tradición, dejemos nuestra forma de ver el mundo a un ladito y enfoquémonos en tratar de entender cómo Dios quiere que veamos el mundo, cómo Dios quiere que veamos este nuevo comienzo. Recuerden, familia, que estamos en el principio, estamos comenzando un nuevo ciclo de estudio. Y por eso yo los invito, familia, a eso, a que dejemos a un lado nuestra forma de creer, nuestra forma de ver el mundo y tratemos de aprender como Dios quiere que veamos el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo con Israel? Recuerden, Israel está saliendo de Egipto y ahora está lidiando con esa mentalidad, en donde vamos a ver que en todo momento el Eterno está como confrontando a Israel con ese sincretismo que hay en su mente en cómo funciona el mundo. Bueno, familia, ese va a ser el propósito de la Torah. El propósito de que nos va a confrontar a que las cosas no son como nosotros queríamos. Nos va a confrontar a que las cosas son como Dios dice y no como nosotros decimos o como nosotros creemos que son. Y ese va a ser el proceso que vamos a estar viviendo. Y por eso yo los animo, familia, que sigamos estudiando, que sigamos analizando el contexto cultural, que en este nuevo ciclo podamos aprender esta esencia del mensaje que nos da la Torá y también, familia, enfocarnos en los mandamientos. Es algo que también vamos a hacer, enfocarnos y vamos a continuar. Ya lo hicimos el ciclo pasado, este ciclo vamos a continuar con los mandamientos. Porque también esto va a hacer que seamos confrontados y que realmente nuestra forma de ver el mundo cambie, familia. Recuerden lo que dice el Salmo 19. Recuerden que la ley de Dios es perfecta y restaura el alma. Los preceptos de Dios son perfectos y alegran el corazón. Entonces, familia, tenemos que nosotros ahora enfocarnos en tratar de entender ahora todo esto y poder ver cómo el Eterno cambió la mentalidad de Israel en el desierto, así lo va a hacer con nosotros. Y recuerden que hemos sido llevados a un desierto, ¿para qué? Para ser transformados, para darnos un rol, propósito y función. Y esperemos que en este ciclo, mientras vamos aprendiendo, podamos entender cuál es nuestra función y cuál es nuestro rol delante de la voluntad o delante de la presencia del Padre. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta pequeña porción, esta pequeña introducción al libro de Génesis. Seguro hay mucho por aprender, habrá muchas preguntas, porque ahora todo esto va a empezar a traer como pequeñas confrontaciones en cómo yo creía que funcionaba el mundo. Bueno, familia, de eso se trata, de que tengamos preguntas y que el Eterno nos permita responderlas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto, familia. Quiero invitarlos a que se suscriban, aquellos que van a ver este video posterior, que se suscriban al canal La Biblia en su contexto, que nos ayuden compartiendo las enseñanzas, dándoles like y que nos dejen un comentario, familia, y sigamos aprendiendo juntos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto, familia. Shalom.